En el nombre maravilloso del Cordero Santo que fue inmolado. Amén y amén. Amados hermanos, tengo allí en la pantalla eh, el capítulo 10 del profeta Oseas. Y particularmente para comenzar, quiero que vayamos al texto que está ahí en la pantalla, que es el verso 12. Lo leo. Esa palabra dice: sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad para vosotros en barbecho, pues es tiempo de buscar a Achén hasta que él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Qué hermosas órdenes de Adonai. Sembrad, segad, arad, sembrad, segad, arad. Es tiempo para vosotros de buscar a Chen hasta que él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Les animo a que tengan con ustedes sus Biblias abiertas y pueden tener un bolígrafo y subrayen lo que el Espíritu de Dios hable a sus corazones. Esta hermosa expresión del profeta Oseas en el capítulo 4 de este libro es dicha Israel en un tiempo tan duro, tan difícil, de tanta crisis, de división, cuando las 10 tribus del norte han sido llevadas cautivas por los asirios y han sido esparcidas. Y el Señor está usando este texto con estas instrucciones tan precisas. Había una crisis política, había una realidad de un reino dividido, pero el consejo no es político, el consejo es espiritual, porque a veces perdemos de vista en los momentos críticos de nuestra vida una ley inexorable de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar que lo que estamos cosechando es producto de algo que en un tiempo sembramos. Todo lo que hoy somos en todos los niveles de nuestra vida es producto de una siembra. ¿Estás feliz? Tiene que ser producto de una buena siembra. ¿Tienes gozo? Estás sembrando pensamientos de paz. Tu mente está perseverando en Adonai. Estás angustiado, no estás sembrando pensamientos de paz. Estás sembrando pensamientos de muerte, te estás ocupando de la carne y así sucesivamente. Estoy insolvente, es porque he sembrado mal, he cometido errores, he violentado mandamientos. Estoy solo, es porque he manejado mal mis relaciones. Tengo culpa, es porque no he confesado mis pecados y no me he arrepentido de la manera correcta. Y aun cuando había un problema que se manifestaba de manera política, porque el reino se había dividido, 10 tribus habían quedado al norte, 2 habían quedado al sur, y a las tribus del norte los asirios los habían conquistado y dispersado y habían cometido crueldad con ellos
El consejo del Señor no es político. El consejo del Señor es espiritual. Vamos a revisar esta tarde esta preciosa verdad. Tres verbos aquí, todos relacionados con la siembra, con la tierra. Sembrad para vosotros en justicia. Si quieres, subraya en tu Biblia, sembrad y justicia. Segad conforme a la misericordia. Te sugiero que subrayes ese par de palabras, segar y misericordia. Luego dice, harad para vosotros. Después explicaré esa frase tierra virgen porque merece que la explique. Y luego les dice, pues es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Vale la pena, mis hermanos, que revisemos estas palabras, sembrar, cegar, como las hemos expresado. En estos días, estudiando el libro de Génesis los días martes, aprendimos en Génesis 1:11 al 12, algo tan precioso, cuando por una voz autoritativa, la voz de Adonai, la escritura dice en Génesis 1:11 al 12, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, que era bueno. Aprendimos que por la voz de Adonai, la tierra fue comisionada. La tierra recibió un mandamiento por la palabra de Elohim para producir vegetación, para producir semilla y para producir fruto. Y si ustedes y yo nos damos cuenta, la palabra sembrar, la palabra cegar, la palabra arar, remover el terreno duro, satura las enseñanzas de la escritura de Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Revisemos aquí la primer palabra de este hermoso consejo del corazón de Dios, sembrad. Un verbo en modo imperativo. Desde este comienzo de la creación, obviamente ahora estoy en el libro del profeta Osea, la palabra nos indica una ley universal inexorable, una ley que se cumple de manera inexorable en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro país, en el mundo. Todo lo que hoy los países son es producto de una siembra. Y aquí está diciendo en este texto de Oseas 4, sembrad, pero está diciendo algo muy particular. Aquí está diciendo la clase de semilla que tenían que volver a sembrar Israel porque habían dejado de sembrar. Dice, sembrad en justicia. Los que estudiamos periódicamente y consistentemente la escritura aquí en la congregación, entendemos que la justicia en la escritura significa el procedimiento establecido por el Señor. Justicia es el resultado de procedimientos dados por el Señor. Justicia es el resultado del hacer bien las cosas, de seguir el procedimiento correcto. Y toda la escritura está llena de procedimientos
dados por el Señor para todas las áreas de nuestra vida, para que al sembrar en justicia, entonces cosechemos lo que nosotros recibimos según las promesas de Dios. Pero si dejamos de sembrar en justicia, entonces no podemos cosechar. Y por esa razón, como lo vamos a ver ahora, Israel no estaba cosechando porque había dejado de sembrar en justicia. O al menos no estaba dejando de cosechar lo que se esperaba. Toma nota en tu corazón esta tarde. Sembrad para vosotros en justicia. Y no solamente se está refiriendo a una justicia de carácter legal, sino lo más importante, se está refiriendo a una rectitud de carácter relacional entre nosotros y el Creador, entre nosotros y nuestra esposa, entre nosotros y nuestros hijos, entre nosotros y nuestros hermanos, entre nosotros y la congregación. Es decir, cuando el Señor está diciendo sembrad en justicia, nos está invitando a una conducta relacional conforme a los estándares de santidad de la Escritura. Hay un texto maravilloso en Deuteronomio 6:25 que lo quiero leer, donde el Señor ha empezado este capítulo de Deuteronomio 6, nada más ni nada menos que con la promulgación de Shema Israel. Y está hablando de que las palabras que Él nos ha dado estarán en nuestro corazón, las repetiremos a nuestros hijos cuando andemos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, y nos da toda una serie de procedimientos para que actuemos en justicia. Pero hay una parte donde Él da una promesa en el verso 25 de Deuteronomio 6, dice, entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante el Señor nuestro Dios, tal como Él nos ordenó. ¿Qué se nos contará? Se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir el mandamiento que Él nos ordenó. ¿Y por qué le estará diciendo a Israel que está dividido, que está amenazado? ¿Por qué le estará diciendo sembrada en justicia? Les está diciendo revisen más allá de los resultados políticos de su situación que ustedes dejaron de sembrar en justicia. Y eso es lo que entonces nos está diciendo, sembrada en justicia. En muchos lugares la Torá es llamada semilla, sobre todo en las parábolas del Mesías. Cuando Él nos está diciendo que sembremos en justicia, está haciendo un lenguaje metafórico, simbólico, donde está diciendo cuál es la semilla, porque hay una ley de siembra y de cosecha, y todo aquello que la escritura denomina de manera literal tiene unas aplicaciones mucho más profundas. Por ejemplo, en Lucas 8:11 el Mesías, explicando la parábola del sembrador, está diciendo, esta es pues la parábola. Una parábola es algo expresado de manera simbólica. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que sembrar en justicia implica sembrar desde la Torá relaciones matrimoniales desde la Torá, relaciones de padres e hijos desde la Torá, con todos los criterios de la Torá. Sembrar en el campo laboral, profesional, financiero, económico, es sembrar desde la semilla de la Torá. La semilla es la palabra de Dios, lo que está indicando que Israel había abandonado la palabra de Dios. Ahora, el mismo Mesías dice, si la semilla es la palabra y la tierra es el corazón, porque así él dice que el corazón
es la tierra, así la explica la parábola. Dice, entonces sembrar en justicia es recibir la Torá y obedecerla. Porque no, esto no es solamente poesía, esto es mandamientos para protegernos y bendecirnos. Entonces, en primer lugar, para que subrayes ahí en tu escritura, en el texto de Oseas 10:12, sembrar, un llamado. Y ya tú sabes que el Señor nos ordena sembrar la Torá, que es la semilla, en el terreno que es mi corazón. Sembrar en justicia todas las relaciones y acciones implica que voy a sembrar procedimientos santos. No voy a andar según mi lógica, según mi propia prudencia, sino según la prudencia de Dios. Y luego la siguiente frase, porque si tú y yo sembramos, el que siembra cosecha. Luego dice la misma frase, segad conforme a la misericordia. Claro, si tú siembras una buena semilla de procedimientos justos, tú y yo vamos a recoger conforme a la piedad, conforme a la misericordia. Es decir, el fruto de una siembra en justicia va a ser cosechado como compasión, como fidelidad, como lealtad de parte del Señor. Esto es precioso. Si tú y yo sembramos la Torá en el corazón, en cada acción de nuestra vida, nosotros vamos a cosechar conforme la misericordia y la piedad del Señor. Luego el texto usa una frase que la traducción nos deja un poco como preguntándonos, ¿qué será arar? Aquí ha mencionado tres fases de la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro, yo ciego, yo cosecho. Pero el producto siguiente, el verbo siguiente después de que la tierra se cosecha, es que hay que ararla, hay que volver a prepararla para la siguiente siembra. Y aquí el texto en esta versión dice, harad para vosotros tierra virgen. A ver, ¿tú qué entenderías por esto? Realmente la traducción nos deja un poquito, pues, misterioso el asunto, porque la traducción no es muy clara. Hay una frase muy de la agricultura y muy de la escritura, allí donde han colocado tierra virgen, es una frase que se llama barbecho. Barbecho, las dos con B de bueno, barbecho. Y es una frase para nosotros que vivimos en la cultura moderna, que estamos desconectados de la agricultura, pues difícil de entender. Y si tampoco estamos conectados con el sentido metafórico agrícola de Israel, menos la entenderemos. Pero él lo que está diciendo es, número uno, siembra en justicia, cosecha en misericordia, pero luego está diciendo, a darte la frase con el sentido más cercano a eso que han dicho como sembrar en tierra virgen. Si quieres anotarlo, romped barbecho para vosotros, romped barbecho para vosotros. Es una metáfora que más allá del campo agrícola, en el sentido metafórico simbólico, implica arrepentimiento. Y fíjese que está diciendo romped, lo que implica romper la dureza del corazón. Porque entre siembra y siembra podemos sembrar mal. Y cuando no manejamos lo que sembramos mal, que se llama pecado, de manera correcta, entonces resultamos con el corazón endurecido, porque el tema es que el pecado endurece nuestro corazón. Y por eso aquí el profeta le está diciendo a Israel, romped barbecho para vosotros. ¿Por qué? Porque el barbecho
es una tierra literalmente labrada cuando pasan los bueyes y los bueyes llevan, la yunta de bueyes lleva un arado y ese arado tiene por fin romper los terrones de la tierra. Y si nos vamos conectando con la parábola del sembrador, hay parte de la semilla, o sea, de la Torá, o sea, de la palabra, que cae en una tierra dura y no da fruto. Y el Señor aquí está explicando por qué algunas veces, aun cuando escuchamos la escritura, no tenemos el fruto que anhelamos. Porque la tierra nuestra, en la guerra espiritual en que nos toca vivir, se ha endurecido. Voy a leer un texto de Jeremías 4:3. Dice, porque así dice el Señor a los varones de Judá y a Jerusalén. Harad para vosotros en barbecho. Y miren esta frase, los que han leído el Evangelio, y no sembréis entre espinos. Ustedes se acuerdan que en la parábola del sembrador los espinos ahogan la plantita que revienta de la semillita que cayó en medio de espinos, pero esos espinos la ahogan. Y el Señor está diciéndole a Israel a través de Jeremías, literalmente, harad para vosotros en barbecho, pasad el arado para que reventéis los terrones, no sembréis entre espinos. Es un error sembrar entre espinos. El barbecho era un procedimiento en la cultura agrícola del Israel bíblico mediante el cual la tierra se removía y se le daba un tiempo para volverla a sembrar. El barbecho es una tierra removida, pero aún no sembrada. Y aquí el barbecho está indicando una condición del corazón, y es cuando nuestro corazón se ha endurecido. Y cuando nuestro corazón se ha endurecido por el pecado, el corazón debe abrirse, el corazón debe romperse, el corazón debe ser removido como la tierra dura para que la semilla de la palabra pueda entrar y dar fruto. No se trata solamente de que estemos aquí Shabbat tras Shabbat, martes tras martes en la clase de la escritura, escuchando y llenando de información el cerebro. No es ese solamente el paso que debemos dar. Porque si nosotros no bajamos esa palabra de la cabeza al corazón a través de procesarla, a través de digerirla, y si vamos a la palabra como en esta noche, en esta tarde, pues el Señor nos va a mostrar que hay parte de nuestro corazón que se ha endurecido por el pecado recurrente y no confesado, aun cuando nos sentamos aquí y cantamos cosas bonitas. El Señor está diciendo que hay que abrir el corazón endurecido en la presencia del Señor, que hay cosas que tienen que ser removidas. La parábola del sembrador está expresada plenamente en Lucas 8, entre otros, desde el verso 5 hasta el verso 15. Y allí está muy claro que dice que la semilla es la palabra de Dios. Y la tierra que da buen fruto, el Mesías dice en el versículo 15 de Lucas 8, pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno. Qué bendición estar aquí esta tarde. Pero eso no implica 100% que si el Señor nos mirara esta noche o esta tarde, pueda decir desde su mente y su corazón que mi corazón es recto y bueno. Y la razón por la que vengo a la palabra de Dios es para presentarme ante Él, para que Él me diga, tu corazón no es recto. Y esa es una bendición cuando el Señor me dice, tu corazón no es recto, Oscar, porque es un llamado
a romper el barbecho, a arrepentirme. No necesariamente porque estemos aquí sábado tras sábado, lo cual es maravilloso y bueno, indique que nuestro corazón esté bueno. La madre de Chemuel estaba en el santuario y estaba orando, pero el profeta le dijo, tu corazón no es bueno. Tienes que sanar tu corazón. Y cuando ella sanó su corazón, entonces la escritura nos dice claramente que el Señor pues le dio el hijo que anhelaba. Y ese nombre precioso de Shemuel, el nombre del Señor, es producto de una oración de Hannah. Por este niño oraba y Achén me dio lo que yo le pedí. Ahora yo lo presento al Señor. Entonces, es muy importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor con la atención que merece. Que vengamos cada Shabbat a escucharlo no de manera pasiva, sino de manera muy activa. Pidámosle al Señor esta tarde que por la exposición de su palabra, Él nos diga qué espera de nosotros cuando nos está diciendo esta tarde, siembren para ustedes en justicia, cieguen conforme a misericordia, para que ustedes rompan el barbecho de su terreno que se ha endurecido, porque este es tiempo de volver al Señor, perdón, para que Él haga llover justicia sobre vosotros. Qué promesa más maravillosa. El Señor está diciéndote a ti y a mí esta tarde, Oscar, es tiempo de buscar a Chen. Él lo que estaba era haciendo un llamado al pueblo para que retornaran de inmediato. Todo este libro de Osea está reiterando que era tiempo de volver al Señor. Como si Él estuviera diciéndonos, el arrepentimiento es ahora, el arrepentimiento es hoy. Y hay algo maravilloso, dice, hasta que venga y les haga llover justicia. Qué preciosa promesa. Cuando nosotros sembramos en justicia, cuando nosotros segamos en misericordia y cuando nosotros trabajamos el terreno endurecido de nuestro corazón, la promesa del Creador es que Él hará llover justicia sobre nosotros. Y tal vez esta tarde nosotros debiéramos preguntarnos respecto de la tierra de nuestro corazón, porque la tierra es el corazón en la parábola. ¿Mi tierra es fértil o mi tierra está estéril? ¿Cómo reconocer una tierra fértil de una tierra estéril? Por ejemplo, ¿qué simboliza la tierra fértil y qué simboliza la tierra estéril? La tierra fértil es un símbolo de un corazón obediente. Y eso lo tenemos que evaluar cada uno a título personal. Y la tierra estéril es símbolo de un corazón endurecido. Hay un resultado espiritual del corazón obediente, o sea, de la tierra fértil. Es que cuando aceptamos la palabra, esa semilla crece. Pero a veces podemos escuchar, Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, pero nosotros nos resistimos a dar los pasos de arrepentimiento correctos. La tierra estéril entonces se resiste, rechaza la palabra. En relación a la Torá, la tierra fértil recibe la palabra y responde a la Torá. Pero la tierra estéril recibe la enseñanza, pero no está dando fruto. Hermanos, la vida nuestra se tiene que calificar por el fruto. El Mesías dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que la tierra fértil produce, pues es hierba provechosa, hierba, fruto que dé semilla, árbol que dé fruto. La tierra fértil es una tierra provechosa que produce el fruto de la justicia.
pero la tierra estéril produce espinos, produce abrojos, produce idolatría. ¿Cuál es el destino final de la tierra fértil? La escritura dice, recibe bendición, pero la tierra estéril, como dice el libro a los hebreos, está próxima a ser maldecida. Su fin es el fuego y está próxima a desaparecer. Con esta revisión de este verso, que es el centro de todo el capítulo, de todo el capítulo, yo quisiera hacer una panorámica. ¿Por qué razón el Señor les estaría diciendo a Israel estas cosas? Y quiero que revisemos primero la medicina, lo acabamos de hacer, pero yo quiero que ahora nos pongamos frente al espejo de la escritura, hasta donde el tiempo me lo permita. Quiero ir aquí al, nuevamente a la pantalla y volver a poner la escritura. Voy a ponerla de nuevo aquí. Voy ahora a revisar todo el texto. Fíjense lo coherente de la escritura. Comienzo en el verso 1 del capítulo 10 de Oseas. Miren cómo llama el Señor a Israel. Vid, vid es la planta que da uvas. Todo está conectado con la cultura agrícola de Israel. Vid frondosa es Israel. Qué manera como el Señor nos mira. Pero el fruto, por supuesto, estamos hablando de siembra y cosecha, el fruto lo lleva para sí mismo. O sea, era egoísta con el fruto. Y dice, conforme a la abundancia de su fruto, qué contradicción, multiplica los altares. Eran altares idolátricos, eran altares a Ashera, eran altares a Baal. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplica los altares. Cuanto más bella es su tierra, más embellece sus estatuas. Uy, qué exhortación tan tremenda. Porque el fruto que es hermoso de una nación que el Señor la compara con una vid, ese fruto no está siendo santificado para Dios. Y no necesariamente porque nosotros estemos teniendo resultados, fruto en ciertas áreas de nuestra vida, estamos tomando el fruto para buenos propósitos. Y por eso el Señor le está diciendo, el fruto lo lleva para sí mismo y conforme a la abundancia de su fruto multiplica los altares. Eso no es correcto. La idolatría, cuanto más bella es su tierra, más embellecen sus estatuas. ¿Por qué? Porque si sembramos en justicia, sembramos Torah en el corazón, entonces Éxodo 20, del 3 al 6, hay un mandamiento de la Torá que Israel estaba incumpliendo. No tendrás dioses delante de mí. No te harás estatua. No te harás imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, no los servirás, porque yo soy Hachén tu Dios, Dios celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No harás eso. Lo que tienes es que sembrar en justicia, pero ahora el Señor les está diciendo que el fruto lo están convirtiendo en altares y en estatuas. Están desobedeciendo el mandamiento de la Torah. Qué tremendo. Este texto se conecta con el versículo 2 y el versículo 2 para Israel en ese momento era muy exhortativo, porque el versículo 2 está diciendo algo muy, muy fuerte, como parte del diagnóstico de que ellos no están sembrando en justicia. Ya vimos que a cambio de usar el fruto para adorar a Dios, están multiplicando altares y estatuas idolátricas, pero el verso 2 dice, ha dividido su corazón.
ha dividido su corazón. Cuando nosotros declaramos Shema Israel, cuando nosotros decimos amarás al Señor con todo tu corazón, es con todo el corazón, no con parte del corazón. Es con un corazón ejad, es con un corazón entero, no fraccionado, no dividido. Y por esa razón el Señor le está dando esta palabra a Israel, muy clara, y seguramente a nosotros ha dividido su corazón. Nosotros no podemos dividir nuestro corazón. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Esto es tener el corazón dividido. O se apegará al uno y menospreciará al otro. Yo no puedo dividir mi lealtad hacia el Señor con nada. Dice muy claro, no podéis servir a Dios y a Mamón. No puedes dividir tu corazón. Y ellos, a cambio de sembrar en justicia, estaban multiplicando la idolatría, estaban desatendiendo el primer amor al Señor. En Santiago 1, capítulo 1, versos 7 al 8, el Señor está diciendo tan claro, no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, cuando la escritura usa esta palabra doble ánimo, está hablando de un corazón dividido, inestable en todos sus caminos, claro, porque no puedo amar a Dios y tener mi corazón dividido. No puedo, es imposible. Y ese era el diagnóstico para Israel. Era un diagnóstico muy claro. No estaban sembrando en justicia, no lo estaban haciendo porque no estaban obedeciendo la escritura. Y aun cuando son una vid frondosa en ese momento, no están dedicando el fruto en honor al Señor. Están usando sus recursos para multiplicar los altares, para embellecer sus ídolos. Su corazón está dividido. El verso 4, muy en contexto con lo que le pasaba a Israel en ese tiempo, dice, voy a compartirlo aquí, el verso 4 dice, hablan vanidades, hacen alianzas y juran en falso. Por eso, esto es tremendo, hermano. Yo quiero que revisemos esta palabra. Estoy en el verso 4. Hablan vano, hacen alianzas falsas, juran falso. O sea, habían dejado de sembrar en justicia. Por eso, miren esta frase, que el Señor nos ayude a analizar la realidad de nuestra vida y nuestro corazón. Por eso los pleitos florecen. ¿De dónde vienen las guerras, hermanos? ¿De dónde florecen los pleitos? Porque no estamos sembrando en justicia, porque hacemos falsas alianzas o alianzas indebidas, porque juramos en falso, porque hablamos vano. Y entonces dice, por eso los pleitos florecen como cicuta en los surcos del campo. Yo no sé cuántos de los que están aquí saben qué es la cicuta. La cicuta es un veneno. Si ustedes se acuerdan estudiando por allá en bachillerato un poco de filosofía, recordamos que a un filósofo griego le dieron a beber cicuta. Búsquenlo allí, que hoy en día es súper fácil encontrarlo con las herramientas que el mundo nos ofrece para que la memoria que no puede encontrar rápido, encuentre rápido. La cicuta es un veneno.
¿Cómo es posible que los campos que estamos sembrando estén produciendo veneno? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dejamos de sembrar la Torah en las acciones que hacemos y florecen los pleitos. Esta es una buena pregunta. ¿Qué está floreciendo en mis relaciones? Si en mis relaciones están floreciendo los pleitos y como fruto tengo veneno, ¿cuál fue el filósofo, Iván? Sócrates, pastor. Só- Sócrates. Le dieron a beber cicuta. Creo que sus propios discípulos. Creo que así fue. Pero como nos hemos dedicado a estudiar la Torá, hay cosas que están por allá guardadas en la memoria, pero miren que las herramientas nos ayudan rápido. Entonces, volvamos al texto. Miren el diagnóstico, porque empezamos por la medicina. La medicina es clara, preciosa, grabémosla esta noche. Sembrad en justicia, segad en misericordia y quitad los terrones del barbecho. Todo es siembra y cosecha. Todo ese principio sale de Génesis 1, 11 y 12. El Señor comisionó a la tierra a la que ya le había generado un ambiente propicio para que allí habitara el hombre, la comisionó para que produjera fruto. El fruto no es espontáneo, el fruto es el resultado de la siembra. Y cuando es espontáneo, la mayoría de las veces es maleza, son abrojos y son espinos, porque la tierra hay que labrarla. El Señor dejó a Adán y a Eva en el jardín para que lo guardaran, para que lo labraran y para que lo hicieran multiplicar. Y nosotros estamos llamados a labrar, a guardar el terreno de nuestra casa. Hablan vanidades, claro, en vez de hablar Torah, hacen alianzas falsas, juran en falso. Por eso los pleitos florecen como cicuta. ¿No sería lo correcto que florecieran como el Señor ha prometido cuando nosotros hablamos palabras vacías, que son típicas de alianzas humanas, sin contenido, sin fidelidad, sin moral? Estamos haciendo promesas que no tienen peso espiritual. Cuando juramos en vano, cuando estamos haciendo eso, estamos hablando falsedad, estamos hablando vacío, estamos hablando mentira, estamos haciendo juramentos huecos. No hay palabra que soporte lo que hacemos. Estamos haciendo juramentos sin compromisos con la verdad del Señor. Entonces, el Señor dice muy claro en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Achén, tu Dios, en vano. Hacen pactos humanos. Y en este momento Israel estaba haciendo pactos con quien no tenía que hacer pactos, con potencias extranjeras como Asiria. Y entonces dice, y florece como cicuta el juicio. Qué ironía la de la palabra de Dios, qué tan irónico está hablando Dios, porque si yo siembro lo correcto, yo no voy a cosechar veneno, no voy a cosechar cicuta, una planta venenosa. Había un juicio pervertido, porque lo que debía producir la justicia en ese tiempo no era el fruto correcto, estaba produciendo muerte. Y está diciendo, produce cicuta en los surcos del campo. Un surco no aparece solo. Un surco es el producto de arar la tierra. Los surcos es lo que nosotros labramos para sembrar. Y es de esperarse que nuestro labrado matrimonial, familiar, relacional, financiero, de salud, en todas las áreas de nuestra vida, los surcos que estamos labrando para sembrar produzcan buen fruto, no veneno. Hay personas que están labrando su propia tumba antes de hora porque no labran surcos alimenticios según los criterios de salud de la Torá.
Y si nos alimentamos mal, pues tenemos que tener veneno. Y si no cuidamos de la esposa, pues el fruto que nos va a dar esa relación es veneno. Y si no cuidamos de los hijos, el fruto de ese descuido de los hijos es veneno. La tierra donde debiera crecer la Torá y la justicia en este momento de Israel estaba produciendo veneno. ¿Por qué? Porque el profeta está denunciando la hipocresía social y religiosa del reino del norte, porque se fueron a hacer pactos con otras naciones. Eso era una traición al pacto del Señor. ¿Qué paradoja más profunda? Debería florecer la justicia, pero en Israel estaba floreciendo veneno. Y tenemos que aquí abrazar un principio muy hermoso. Lo voy a expresar lo más despacio posible. El fruto de la obediencia a la Torá trae vida. Escríbelo en la tabla de tu corazón, mi hermano. Lo repito, el fruto de la obediencia a la Torá trae vida. El fruto de los juramentos falsos, el fruto de los pactos humanos en contradicción con la Torá producen muerte espiritual. En Amós 6:12, 4 capítulos antes, Amós está diciendo algo. Amós 6:12, galoparán los caballos por encima de los peñascos, o se arará con bueyes sobre ellos. Pues así hacéis vosotros, los que volvéis el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Qué poderosas palabras. Cuando nosotros vemos los testimonios de los hombres de Dios en la Escritura, podemos descubrir por qué razón están cosechando veneno o por qué razón estamos cosechando veneno. Porque la tierra produce de suyo lo que la tierra produce por lo que yo siembro. Y hay una frase preciosa que viene del pensamiento hebreo maravillosa. Esa frase dice así: corre tras un mandamiento y cumple otro, porque un mandamiento conduce a otro mandamiento. Pero toda la frase no termina allí. Y una transgresión trae otra transgresión. Te lo repito, corre tras un mandamiento y cumple otro, porque un mandamiento conduce a otro mandamiento. Este es el corazón del pensamiento hebreo. Es resultado de lo que la Torá expresa. Y una transgresión trae otra transgresión. Continúa la frase, porque el galardón del mandamiento es mandamiento y el castigo de la transgresión es transgresión. Ustedes pueden ver toda la vida de los hombres de Dios en la Escritura. Y un mandamiento llevó a Abraham a otro mandamiento y a otro mandamiento. Pero una transgresión llevó a Caín a otra transgresión. Porque Caín, a cambio de traer corderos, trajo una minjá vegetal, trajo el fruto de la tierra. Y cuando se dio cuenta que eso no agradaba a Dios, en vez de corregir y entonces decir, ok, voy a obedecerte y traigo corderos, se puso envidioso con su hermano y lo mató. Una transgresión trae otra transgresión. Una mentira lleva a otra mentira. Pero un mandamiento me lleva a otro mandamiento. Hermanos, ¿no les parece hermosa el pensamiento del corazón de Dios? Un error, pecado de orgullo, de desobediencia llevó a Saúl
de transgresión en transgresión, en transgresión, en transgresión y finalmente a la muerte. Pero un mandamiento nos lleva a otro mandamiento y a otro mandamiento. No es correcto que si nosotros estamos haciendo lo que Dios ordena con la Torah, estemos generando veneno. Y no podemos pretender de ninguna manera decir es que Dios me olvidó. No, 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 no. Dios no es injusto, Dios no se complace en la maldad. Dios es bueno, pero nosotros tenemos que aprender a leer espiritualmente los resultados de nuestra vida. La mejor expresión de esto está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 tiene un título muy claro, Deuteronomio 28 del 1 al 60 y algo. Pero los primeros 14 versículos dicen muy claro, bendiciones por la obediencia. Y dice, estas bendiciones te alcanzarán. Y comienza, bendito serás al entrar, al salir, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, bendito serás en todo. Hay una siembra en justicia, hay una bendición que se recoge. Pero luego del versículo 14 al 60 y algo, 50 y algo, no estoy ahora precisando, pero acontecerá que si no obedeces, estas deshonras te alcanzarán. Un mandamiento, ¿cómo es? Me lleva a otro mandamiento. Una transgresión me lleva a otra transgresión. Y el resultado es que el fruto es veneno. Y esto es un evaluador maravilloso. Si en algún momento de nuestra relación de pareja hay unas emociones, como dicen en términos contemporáneos, tóxicas. ¿Ustedes han vivido momentos de emociones tóxicas como pareja? Pare y digamos, amor, esto es tóxico, esto es veneno, algo estamos haciendo mal. Dejémonos de echar la culpa el uno al otro y arrodillémonos y preguntémosle al Señor que estamos haciendo mal hecho. ¿Por qué dejamos de sembrar en justicia? Y va a ser maravilloso. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo con Israel en ese punto. Muy claro, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Vamos a ver hasta dónde llego. Vamos al verso 5. Esto es poderoso. Esto es maravilloso. Voy a compartir el verso 5 aquí. Esto es hermoso. Dice, los habitantes de Samaria temen por el becerro de Bet Aben. Bueno, necesitaríamos un poquito de contexto lingüístico e histórico para entender de qué está hablando. Samaria es el reino del norte de Israel, las 10 tribus que se llevaron los asirios. Graben si pueden en su mente o subrayen en sus Biblias esta palabra, Beit Aben. Solamente en hebreo podríamos decir que Beit es casa. Ok, voy a desarrollar este punto para que ustedes y yo podamos percibir cómo nosotros hoy somos producto de una siembra, buena o mala. Pero el Señor nos está diciendo, siembren en justicia, cieguen en misericordia, que el consejo más precioso del corazón de un padre. Voy a darles contexto porque de otra manera no podríamos entender esto. Voy a compartir Génesis 28 del 17 al 19. Génesis 28 del 17 al 19, porque si no, no podemos entender esta afirmación, porque está en el contexto de la historia de Israel. ¿Por qué el Señor les está diciendo
que los habitantes de Samaria temen. ¿Por qué Samaria tenía que tener temor? Esa es una emoción tóxica, producto de una siembra que no fue en justicia. Aquí está el texto. Jacob, este Génesis 28. ¿Se acuerdan que Jacob, está huyendo de su hermano Esaú y llega a un lugar y coloca una piedra sobre la cual duerme y tiene un sueño, una visión de ángeles que suben y descienden? ¿Se acuerdan? Cuando él se despierta por la mañana, dice algo, lo tenía muy sorprendido porque el que estaba arriba de esa escalera él era el mismo Adonai. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Achén está en este lugar y yo no lo sabía. Y miren, y aterrorizado añadió, cuán terrible es esto. Esto no es sino casa de Dios. Les dije que notaran la palabra Beit Aben, porque casa en hebreo es Beit. Y él dice, esto es casa de Dios. Y entonces madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto sobre su cabecera, la erigió como un monumento y derramó aceite sobre su cúspide y cambió de nombre al lugar que se llamaba Luz y le colocó Beit El, casa de Dios. Un día Jacob en este lugar tuvo un encuentro con Dios y producto de ese encuentro con Dios, él dejó un testimonio mediante el cual le llamó a ese lugar casa de Dios. Pero un día, muchos años más tarde, muchísimos años más tarde, un rey de Israel cometió una abominación en Beitel. Y ese rey se llamó Jeroboam. Jeroboam. Y allí en Beitel, él colocó un ídolo. Y allí él estableció sacerdotes que no eran levitas y cambió las fechas de las convocatorias. Y allí donde por orden de la justicia de la escritura, Jacob llamó a ese lugar casa de Dios, Jeroboam lo dedicó a la idolatría. Y por esa razón, vuelvo al texto, los habitantes de Samaria, como está en el escrito, temían por el becerro. Colocó unos becerros idolátricos en Beit Aben, que el lugar que había sido erigido como un testimonio del el encuentro de Dios con el patriarca Jacob, lo convirtió el rey Jeroboam en un lugar de abominación. Y por eso aquí dice Beit Aben. Por esa razón, el nombre, el texto de esa abominación está en Primera de Reyes 12, 28 al 30. Dice, y habiendo sido aconsejado el rey, hizo dos becerros de oro y puso el uno en Betel y el otro lo colocó en Dan. Y esto fue ocasión de pecado porque el pueblo iba a postrarse. También hizo templos en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Y el pueblo de Israel nunca jamás pudo superar esta maldad. Y desde el rey Jeroboam hasta el último rey de Israel, ninguno de ellos hizo nada bueno, porque una transgresión no arrepentida, no corregida, trae otra transgresión. Y un mandamiento me lleva a otro mandamiento y me lleva a otro mandamiento y me lleva al galardón, la misericordia del Señor, la expresión de su bondad, la expresión de su bendición.
Miren que hemos empezado este texto primero leyendo la medicina, pero ¿qué piensan que era la enfermedad? La enfermedad era terrible, la enfermedad era muy grave. El problema no era político, el problema era de unas implicaciones espirituales de grande magnitud. Sigo leyendo el texto, sigo leyendo el texto. El texto es tan precioso, el texto deja una enseñanza tan poderosa. Voy a ir al verso 8. Voy a compartirlo aquí. Voy a compartir el texto. Dice, los lugares altos de Abén, pecado de Israel, serán destruidos y sobre sus altares crecerán los espinos y los abrojos. Fíjense que todo el lenguaje es de siembra y cosecha. ¿Y por qué habían espinos y abrojos? Por el pecado de Israel. Los lugares altos fueron los lugares que construyó el rey Jeroboam. ¿Y qué generó ese pecado, esa siembra que no era injusticia? Pues generó espinos y abrojos. Si mi tierra está produciendo espinos y abrojos, yo tengo que preguntarme por Abén. Abén es una palabra hebrea que significa maldad. Bueno, la maldad de Jeroboam, que significa injusticia, iniquidad, engaño. Este pasaje, los lugares altos de Abén, aparenta ser una palabra abstracta, sin una referencia geográfica en la escritura. Pero Abén es la forma peyorativa del profeta llamar a Betel, Beitel, casa de Dios, porque el lugar que fue consagrado por Jacob a la adoración y lo llamó casa de Dios, el rey lo cambió en una casa de maldad, de injusticia, de iniquidad, de vanidad, de engaño. Y allí donde él puso ese altar, el Señor dice, solo van a haber espinos y abrojos. Qué poderosa es la escritura. Para que revisemos, Abén significa culto falso, aunque externamente sea parecido al verdadero. Abén significa idolatría que ya se institucionalizó, como lo hizo el rey. Entonces, el profeta lo que está usando son términos para señalar el engaño, un engaño hipócrita que ignora que Dios nos llama a obedecer su palabra. Comenzamos por la medicina, pero la medicina es adecuada a la enfermedad. Y bueno, todo el texto continúa, todo el texto continúa y porque el tiempo ya no me lo da, porque son las 6:28, voy a terminar aquí con este texto del verso 13 del mismo capítulo 10, donde la escritura dice, harasteis maldad, cosecharéis iniquidad, y comeréis el fruto de la mentira. Hay una relación directamente proporcional entre nuestro actual estado de bendición o deshonra con la forma como hemos conducido nuestras decisiones. En la bondad de Dios,
Él nos dice, y es tan bueno, tan generoso, tan bondadoso, que Él nos dice, voy al texto con el que empezamos. Con este texto cerramos para que oremos. Sembrad para vosotros en justicia. Sembrad en vuestro corazón la Torá. Sembrad en vuestro corazón los procedimientos que yo te doy en todas las áreas de tu vida, para que recojas, para que ciegues conforme a la misericordia. Hay una ley de sembrar y cegar, pero si a causa del trasegar de la vida, de los descuidos, de los olvidos, del pecado deliberado, del pecado de ignorancia, el terreno se ha endurecido, dice, harad para vosotros en barbecho. Pasa el arado, déjalo que penetre profundamente para que los terrones se ablanden. Y la promesa es maravillosa, para que Él haga llover la justicia sobre vosotros. Oh, yo quiero que Él haga llover su justicia sobre nosotros. Todo tiene en la escritura un diseño de causa, efecto, causa, efecto. Todo en la escritura tiene una coherencia preciosa con el carácter de Dios. Todo en la escritura nos permite revisar frecuentemente el fruto de nuestra vida. Y si el fruto no es el fruto anhelado, entonces Dios nos dice, siembra para ti en justicia. Esta palabra no fue una inspiración profética en un momento maravilloso de Israel, no, fue un llamado amoroso de Dios cuando el pueblo estaba en grave crisis y el amor del Señor vino a decirles, siembra en justicia, ciega, ciega de mi misericordia, pero trabaja los terrones endurecidos de tu tierra. Y sabes la promesa preciosa hasta que yo haga llover la justicia sobre vosotros. ¿Cuántos anhelamos que Dios haga llover la justicia sobre nosotros? Qué promesa más maravillosa. Yo la quiero para mí. Yo la quiero para mis hermanos amados, para ustedes. Yo la quiero para mis 4 hijos, mis 4 nueras, 3 y mi yerno, y para mis 10 nietos. Yo la quiero para cada hermano de esta congregación. A veces el enemigo nos miente y nos lleva, como sabe hacerlo, por caminos de muerte. A veces el enemigo nos dice que nuestra vida ya no tiene sentido, que optemos por lo que Él sabe hacer, porque Él sabe, vino a matar, a robar y a destruir. Pero siempre hay una voz de Adonai en el momento más oscuro de nuestra vida, donde dice, siembra para ti en justicia, para que recojas en misericordia y para que yo haga llover sobre ti mi justicia. Yo quisiera animarles, mis hermanos amados, a un tiempo de oración. Voy a poner la pantalla nuevamente con el texto. ¿Y qué vamos a hacer con la pantalla en el texto base de esta tarde? Cada uno lo va a estar leyendo si está acompañado con su esposa, con su familia. Vamos a leerlo, lo pongo en la pantalla. Vamos a leerlo varias veces en silencio. Ahí está, a la luz de la enseñanza de esta tarde. Tómate el tiempo, léelo, medita y toma un tiempo de silencio. Lo leo por última vez
Y tú vuelves y lo lees en el silencio de tu corazón. Sembrad para vosotros en justicia. Segad conforme a la misericordia. Harad para vosotros el barbecho, la tierra endurecida, pues es tiempo de buscar a Achén hasta que él venga y haga llover la justicia sobre nosotros. Toma tiempo, vuélvelo a leer y luego quédate en silencio y deja que el Espíritu de Dios susurre a tu corazón lo que Él en su potestad quiera susurrar a nuestro corazón. Tomemos ahora una posición de humildad, inclinemos el rostro ante el Señor y escuchemos su voz. Es tiempo de buscar a Chem. Digámosle ahora, Padre Santo, muéstrame en qué áreas no estoy sembrando en obediencia. Muéstramelas. No estoy sembrando en justicia. Dile, Padre Santo, muéstrame áreas en las que debo sembrar en integridad, porque no lo estoy haciendo. Muéstrame áreas en las que debo sembrar en pureza. Señor, ayúdanos. Dile, ayúdame a tomar decisiones justas, tanto en privado como en público. Dile, guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Pensando en cegar en misericordia, dígale al Señor, dame un corazón que perdone. Dame un corazón que abrace al caído. Perdóname por juzgar a otros cuando tú quieres que yo coseche en misericordia. Dame un corazón que abrace al caído, que ame como tú amas. Dile, Señor, hazme cosechar fruto de bondad en mis relaciones. Yo te pido, Señor, hazme cosechar fruto de bondad en mis relaciones. Pensando en arar en barbecho, dile al Señor, muéstrame las áreas endurecidas de mi corazón.
La semilla no ha podido penetrar mi tierra. No te he dado a ti la oportunidad de sembrar. Muéstrame las áreas endurecidas de mi corazón. Dile, Señor, rompe ese terreno que está estéril. Rompe ese terrón, Señor. Hazme tierra fértil para ti y para tu palabra. Digámosle, Señor, quita el corazón de piedra, dame un corazón de carne. Quédate un tiempo en silencio en la presencia de Adonai. Digámosle como congregación ahora, como camino a acción, como camino a acción, Padre, venimos a ti. Como un solo hombre te decimos, queremos sembrar en justicia y cosechar en tu piedad. Como un solo hombre en esta congregación te decimos, corta, arranca de raíz todo orgullo espiritual, toda, todo acercamiento legalista a los demás, todo acercamiento de juicio y de condena, arráncalo de raíz. También, Señor, te pedimos, arranca toda hierba de superficialidad vana. Digámosle, rompe la dureza religiosa hipócrita. Haznos tierra dispuesta. Todos, digámosle, aviva, aviva nuestra búsqueda de ti, hasta que tú vengas y hagas llover justicia. Nos aferramos a tu promesa. Si se humillare mi pueblo, que invoca mi nombre, si buscaren mi rostro, oh Dios, tú nos has dicho hoy que harás llover justicia. Achén, llueva, llueva sobre nosotros tu justicia. Pídele al Señor, pidámosle que llueva sobre nosotros su justicia. Señor, danos hambre de tu palabra. Señor, danos hambre de ti. Señor, danos hambre de santidad. Oh Dios, ven como la lluvia temprana, como la lluvia tardía sobre nosotros. Ven, ven y restáuranos. Derrama, derrama tu enseñanza. Oh Dios, tu promesa dice, caerá como la lluvia sobre la hierba cortada. Tu palabra dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Oh Dios, que este mapa de restauración nos enseñe que la justicia sembrada nos lleva a una cosecha de misericordia, que la tierra endurecida, trabajada, abre el cielo para que llueva tu justicia. Es nuestra petición como congregación, Dios amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor.